Saludos, saludos, bienvenidos, bienvenida una vez más a una charla muy interesante sobre la disponibilidad de información estadística demográficas y sociales en República Dominicana. En el día de hoy tenemos una invitada de lujo. eh, Dado su perfil, contamos con el privilegio de tener con nosotros a Mildred Martínez, que me voy a tomar un momentito para presentarla, para que entendamos la importancia de el, el peso que tiene el punto de vista de una profesional de este tipo, con el rol que le ha tocado jugar y que juega en, en materia de producción estadística en República Dominicana. Mildred Martínez es egresada de Psicología Clínica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una especialidad en metodología de la investigación científica. Cuenta con una maestría en estadística aplicada y una maestría en alta dirección pública estratégica. Tiene más de 25 años de experiencia en la generación y utilización de información estadística o en la realización de estudios con enfoque cuantitativo y cualitativo. Eh, Se ha desempeñado como encargada de censos, teniendo a su cargo la subdirección del noveno Censo Nacional de Población y Vivienda y varios censos locales también, eh, viendo todas las etapas del censo especial, esa, ese detalle, y teniendo a su cargo en un momento a más de 60.000 personas. Entre algunos de los censos locales o instrumentos de levantamiento del censo y encuesta está el censo, el precenso nacional agropecuario, por ejemplo, y entre otros, ¿verdad? Y todas las encuestas de hogar y demás. En la actualidad se desempeña como directora de estadísticas demográficas, sociales y ambientales de la Oficina Nacional de Estadística, donde tiene a su cargo temas sectoriales eh, del área social, de temas de salud, empleo, educación, temas demográficos, entre otros. Aparte de eso, ha sido docente en varias ocasiones, ya por muchos años, en universidades privadas en materia de metodología de la investigación y demás, y ha realizado varias consultorías con organismos internacionales. De los últimos dos trabajos sobre, ya como investigadora, trabajó temas sobre la diáspora y el acceso a protección social por parte de la diáspora, o niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo de trata en República Dominicana, una perspectiva desde los actores, y ha participado y ha elaborado otros estudios también. Este tema de hoy es sumamente importante, relevante para los temas de desarrollo de una sociedad por muchas razones. Quizás una de las principales de esas razones es el hecho de que sin, sin evidencias, sin información científicamente robusta, no se tiene una adecuada identificación y dimensionamiento de los problemas de una sociedad, de los fenómenos de una sociedad. Y por otro lado, se tiene poca noción de los niveles de avance, retrocesos y, en esencia, capacidad de monitorear los esfuerzos que hace una sociedad para transformar la realidad, para intervenir en esa realidad que se busca normar y que se busca transformar y cambiar o mejorar. Entonces surge la cuestionante de en qué medida un país cuenta con información suficiente disponible en un formato adecuado para la labor investigativa que le antecede a esa creación de conocimiento de manera sistemática. Es sumamente importante hacer una evaluación de nuestros sistemas constantemente. Debemos hacernos la pregunta en qué medida estamos en capacidad de generar ese tipo de información.
Muchas veces contamos con la información y no sabemos que contamos con la información y eso precisamente se debe a algunas debilidades del propio sistema o de los sistemas de los países. Entonces, este tipo de reflexión es sumamente importante. Además de que a la hora de ver, cuando vemos el desarrollo académico, profesional que tienen los estudiantes cuando se están formando profesionalmente, eh, siempre está una cuestionante y es como, primero que metodológicamente haya algún se, se, hay un esfuerzo en identificar cuáles son esas áreas esos temas en los cuales puedo incidir como persona. Y luego que tengo la inquietud, entonces, ¿cuáles son, de dónde proviene, dónde está esa información que es lo suficientemente relevante como para tomarla en consideración a la hora de abordar ese problema? Entonces, este tipo de charlas como la que vamos a tener en el día de hoy aclara mucho ese panorama, que de por sí es complejo y es dificultoso. Se ayuda mucho tener este tipo de contribuciones de profesionales como Mildred. En ese sentido, invito entonces a escuchar esta interesantísima charla que nos da la oportunidad de tenerla nuestra amiga Mildred. Así que, sin más preámbulos, con ustedes, Mildred Martínez. Buenas tardes, es para mí un placer poder compartir algunas ideas con ustedes, sobre todo siendo estudiantes del profesor Omar, que es una persona a la cual admiro mucho. En esta oportunidad me gustaría compartir algunas ideas sobre lo que tiene que ver con la disponibilidad de estadísticas en dos temáticas fundamentales para entender lo que es la dinámica, la estructura y todo lo que tiene que ver con las poblaciones, que son las estadísticas demográficas y sociales. De manera particular, dando una mirada a cuáles son las oportunidades que nos ofrece la disponibilidad de información de cara a lo que es la realización de investigaciones en el ámbito académico. Algunos autores establecen que la investigación es una parte natural de todo el proceso de relacionamiento del ser humano con su entorno. Para algunos, la investigación es algo que se da en la vida cotidiana. Desde que nos levantamos, un ejemplo sencillo es que tenemos que buscar a veces información de cuál es la mejor ruta para poder llegar a nuestros lugares de trabajo. Otros procesos de investigación cotidianos, que podrían ser cotidianos también, pero que son un poco más complejos, podría ser definir en qué voy a invertir algunos ingresos, algunos fondos de cara a obtener algún beneficio. Si bien estos son unos ejemplos que nos hablan de la investigación desde la cotidianidad, la realidad es que la investigación vista desde una manera más especializada, desde el punto de vista de lo científico, de lo académico, tiene que tener como objetivo fundamental lo que es la generación de conocimiento. Y la generación de conocimiento no necesariamente parte de algo nuevo. A veces puede ser el desarrollo y la profundización de temas que ya han sido estudiados. A lo largo de la presentación, me voy a abocar a mostrarles algunas informaciones en relación a lo que tiene que ver con la investigación desde el punto de vista académica para que podamos llegar a lo que tiene que ver con la disponibilidad de los datos que pueden sustentar la realización de investigaciones por parte de los estudiantes. Espero que esta información les motive y que al momento de desarrollar sus trabajos de grado o cualquier otro tipo de investigación en la que tengan que abocarse, recurran a la información que ya está disponible sin tener que realizar levantamientos puntuales que usualmente son parciales y no tienen una representatividad de toda la población o del fenómeno que están estudiando. Cuando nosotros hablamos de lo que es la investigación
académica, tenemos que comprender que es un proceso intelectual, sistemático y riguroso, que busca generar nuevo conocimiento, analizar problemas, responder preguntas, validar teorías, y que esto parte de la recopilación y el análisis, la revisión de literatura existente de cara a poder hacer aportes a el cuerpo de conocimiento ya existente. La investigación académica, entre una de sus características, es que se refiere usualmente a una temática en particular. Y en pantalla le estoy presentando también algunas características como la sistematicidad, que es propia de la ciencia, lo que tiene que ver con el impacto. Toda investigación debería perseguir ahorrar, abonar al conocimiento de alguna realidad que esté impactando. Es decir, no investigamos por la mera curiosidad de investigar cuando investigamos desde el punto de vista académico o desde el punto de vista científico, sino que esta investigación tiene que tener un impacto tanto en la generación de aportar al cuerpo de conocimiento como a la solución de problemas prácticos o a la comprensión de situaciones prácticas. Otra de las características que tiene la investigación desde el punto de vista académico es que tiene que ser publicado. Una investigación no se realiza simplemente por la curiosidad propia del investigador, sino que esta información tiene que ponerse a disposición de los usuarios, de los académicos, y que estos tengan la oportunidad también de aportar en la revisión, en la exactitud, en la rigurosidad que ha tenido ese proceso investigativo, de tal forma que una investigación como tal no se puede centrar simplemente en el mero deseo del investigador. Lo que tiene que ver con la originalidad, y la originalidad no tiene que ver de manera exclusiva a que el tema sea nuevo, sino que cuando profundizamos en un tema y lo abordamos desde otra perspectiva de análisis, estamos aportando en lo que tiene que ver con la originalidad de un tema. En la actualidad hay muchas posibilidades de análisis que pueden aportar a ofrecer elementos nuevos sobre una misma temática. Solo basta con revisar cuál es el marco teórico que estamos utilizando y desde qué perspectiva estamos abordando la problemática. En relación a la transparencia, esto tiene mucho que ver con algunas de las características de la ciencia, y es que todo el proceso que se ha seguido en el desarrollo de la investigación tiene que estar puesto a disposición para quien utilice los datos, utilice y lea nuestras conclusiones, pueda entender cómo nosotros llegamos a esas conclusiones y pueda leer todo el proceso metodológico, pero también todo el proceso de revisión de la fuente de datos que nosotros hemos desarrollado. Y algo muy importante que va ganando mucho espacio en estos días cuando ya hemos superado y estamos más allá de lo que es la globalización, tiene que ver con la interdisciplinariedad. Y esto nos permite que un mismo fenómeno nosotros lo abordemos desde diferentes áreas del saber. Es decir, difícilmente una investigación en este momento nosotros la podemos abordar simplemente desde un punto de vista, por ejemplo, economicista o desde un punto de vista humanista. Usualmente nosotros tenemos que utilizar diferentes disciplinas que nos permitan entender cómo interactúan las diferentes variables que inciden en una realidad, y que la vida y el mundo, la realidad, tenemos que verla con una visión integral. Y en ese sentido, la interdisciplinariedad permite que todos los cuerpos de conocimiento que se han desarrollado en las diferentes disciplinas podamos abordar los problemas que son cada vez más complejos en la actualidad. En cuanto a lo que tiene que ver y muy vinculado con estas características, tenemos que abordar lo relativo a lo que son los fundamentos de la investigación académica. Uno de los fundamentos principales y que está muy vinculado con las características tiene que ver con el rigor metodológico.
La investigación debe seguir procedimientos estructurados, sistematizados, para garantizar la validez y la fiabilidad de los resultados. Por eso solemos ver que cuando se realiza una investigación, y inclusive en las universidades, cuando un estudiante va a realizar un trabajo de grado, se le entrega un documento que es el documento que lo guía durante el proceso de investigación. Y en ese documento usualmente se establece no solamente cómo debe estar organizado el trabajo de grado desde el punto de vista del documento formal, sino también de los pasos que se deben seguir para el desarrollo de una investigación, incluyendo temas que a veces parecieran tan sencillos como cómo se debe hacer una cita, cómo se debe presentar una referencia bibliográfica. Todo esto es importante de cara a la realización de las investigaciones académicas y podríamos englobarlo en lo que es el rigor metodológico. Otro de los elementos fundamentales tienen que ver con la objetividad y este es un elemento particularmente importante porque debemos minimizar lo que son los sesgos del investigador. Nosotros como investigadores tenemos experiencias que van inclusive más allá de lo que es el cuerpo teórico en el cual sustentamos y fundamentamos nuestras investigaciones, que tienen inclusive que ver con temas muy propios que van desde cómo percibimos el mundo. Entonces, la objetividad tiene que ver justamente con que el investigador pueda eh, centrarse en lo que dicen los datos, inclusive más allá de lo que son las opiniones personales sobre una temática. Tenemos que centrarnos en lo que los datos nos están diciendo, inclusive cuando los datos pudieran no reflejar exactamente lo que nosotros teníamos en mente como premisa principal o como una hipótesis de nuestra investigación. Entonces, la objetividad es uno de los fundamentos importantes en lo que tiene que ver con la investigación y por supuesto con todo lo que es el desarrollo de la ciencia. Eh, Otro de los elementos y que es en el cual me pienso centrar más adelante a lo largo de la presentación, tiene que ver con lo que es el conocimiento previo. Toda investigación académica debe partir de un análisis profundo de la literatura existente para fundamentar los planteamientos y establecer una base sólida para nuestra investigación. Con el conocimiento previo, nosotros tenemos que verificar cómo otros investigadores han abordado esa problemática que nosotros pensamos abordar. Podemos verificar si existen algunas investigaciones que tienen el alcance y la perspectiva que nosotros hemos y nosotras hemos previsto darle a la investigación y, por supuesto, conocer cuáles son los errores o las recomendaciones también que otros investigadores han aportado en relación al tema de estudio que nos aboque. Entonces, el conocimiento previo es una de las partes de todo procedimiento. Verificar cuál es el conocimiento previo es una de las partes fundamentales de todo proceso de investigación. Y usualmente entender el conocimiento previo nos ayuda a afinar todo lo que es nuestro problema de investigación, entendiendo el problema no desde un punto de vista de problematización, sino desde el punto de vista de la investigación, qué problema es toda realidad, toda situación a la que queremos darle una respuesta, buscar una solución. Para hacer un problema de investigación tiene que tener una solución, porque si no tiene una solución, ya no es un problema. Entonces, ahí aporta mucho todo lo que es el conocimiento previo. En relación a la ética es un elemento fundamental de todo nuestro quehacer. Como seres humanos, la ética estrechamente vinculada con garantizar el bienestar y evitar la maledicencia y el generar situaciones que puedan vulnerar la integridad de las personas y de las instituciones. Entonces, en la investigación, la ética es fundamental
considerando diferentes elementos que pueden ir desde el obtener el consentimiento informado de que los participantes entiendan con claridad cuáles son las consecuencias de participar en una investigación, hasta temas que tienen que ver con la confidencialidad de los datos y el reconocimiento de las fuentes y de los colaboradores. Es decir, que en los elementos éticos tenemos algunos aspectos que apuntan al bienestar de las personas participantes o de las instituciones, pero también hay elementos que tienen que ver con el reconocimiento de esas personas o esas instituciones que han aportado de cara a la realización de la investigación. En este sentido, lo que tiene que ver con siempre citar cuáles son las fuentes que estamos utilizando como parte de la investigación. Un último elemento que les quiero mencionar y que está directamente relacionado con todo lo que tiene que ver con la producción del conocimiento científico, tiene que ver con la reproductibilidad. ¿Y esto a qué se refiere? Que los métodos y los resultados que nosotros vamos a presentar deben ser claros, detallados, para que puedan ser replicados y validados por otros investigadores. Y esto está muy relacionado con el primer elemento que les mencionaba de rigor metodológico. Todo lo que nosotros hacemos en el marco de la generación de información, de la generación de conocimiento en la investigación académica, otra persona utilizando el mismo procedimiento y utilizando la misma metodología debería poder llegar a los mismos resultados que nosotros y nosotros estamos generando como parte de nuestra investigación. En cuanto al conocimiento previo, que como les mencionaba, es donde quiero centrarme fundamentalmente en esta presentación, hay algunos aportes principales que nos hace el análisis de lo que es el conocimiento previo, que ya les mencioné, le di algunas pinceladas. Uno de ellos es poder definir lo que tiene que ver con el alcance de la investigación. En función del nivel de desarrollo que existe del conocimiento, nosotros podemos determinar si una investigación tiene que ser de tipo exploratorio, que es la investigación que tiene el alcance más limitado, donde nosotros fundamentalmente lo que vamos a hacer es tener un acercamiento a esa temática para comprenderla y poder sentar las bases de lo que podría ser a futuro una investigación de un alcance mayor, que podría ser una investigación tanto descriptiva, correlacional o una investigación en donde vamos a establecer relaciones de causalidad, que es el nivel de investigación más profundo que nosotros podemos llegar. Entonces, cuando estamos haciendo el análisis del conocimiento previo, em, deberíamos conocer cuáles investigaciones se han realizado y hasta qué nivel de desarrollo del conocimiento. Esto de cara a nosotros poder definir también cuál es el alcance de nuestra investigación, porque si ya una investigación ha llegado hasta la parte correlacional, no deberíamos nosotros empezar con una investigación exploratoria, a menos que vayamos a generar algún tipo de conocimiento completamente nuevo que no se haya abocado, pero difícilmente cuando ya existe un cuerpo de conocimiento desarrollado desde el punto de vista de determinar causa y efecto entre los fenómenos, podemos nosotros iniciar con una investigación de tipo exploratoria. Igual, conocer el conocimiento previo nos permite ver cuál es la base teórica y contextual que se ha utilizado para abordar esta temática y nos podría guiar en el sentido de definir en cuál es el abordaje desde el punto de vista teórico que voy a dar a la investigación. Y una investigación podría ser justamente abordar desde otra base teórica una temática que ya ha sido estudiada. Con eso nosotros estaríamos aportando al conocimiento de esa realidad con darle otro abordaje desde el punto de vista teórico. Y entender que la propia investigación podría ayudar al desarrollo de la base de datos, de la base teórica existente para el abordaje de una temática. De igual forma, identificar algunos vacíos. Es posible que una temática que ha sido trabajada de manera continua
todavía no se ha llegado a abordar o a incluir algunas variables que como investigador hemos identificado o tenemos la hipótesis de que podrían estar interactuando y determinando algunos efectos sobre la realidad. Entonces, nosotros podríamos identificar algunos vacíos de conocimiento que con una nueva investigación nosotros podríamos cubrir. Y otro elemento también fundamental que tiene que ver con el conocimiento previo es la relevancia del tema de estudio. Y esto vinculado a algo que les mencionaba, la mera curiosidad no justifica la realización de investigación. Eh, las investigaciones académicas, y hago esa diferenciación, deberían ir referidos a temas que son considerados importantes para esa sociedad y que por lo tanto eso abona en la justificación de por qué deberíamos estudiar ese tema. Estos son algunos de los elementos vinculados a lo que es el conocimiento previo. Ahora voy a pasar a mostrarle cuáles son algunas de las informaciones o datos estadísticos que están disponibles de acuerdo a diferentes temas. En relación a la disponibilidad de estadísticas demográficas y sociales, debo mencionar que a veces se parte de la premisa de que no existen datos disponibles para el estudio. En este caso, me voy a referir de manera puntual a lo que es la población dominicana. Y estos son datos que están disponibles al público en la página web de la Oficina Nacional de Estadística. A veces se parte de esta premisa de que existe una ausencia de información estadística que permita el abordaje de diferentes situaciones. Sin embargo, debo mencionar que existe una amplia gama de información demográfica, social, económica, ambiental, que está puesta a disposición. Sin embargo, esta amplia gama de información que está a disposición no está relacionada con la cantidad de investigación académica que se va desarrollando en el país. Es decir, que con toda esta información que existe, el número de investigaciones que se podrían estar realizando en nuestro país son realmente, podrían ser mucho mayor y de mucha profundidad y de mucho contenido. En este sentido, les voy a hacer un recorrido de cuáles son las temáticas que actualmente están publicadas en materia demográfica y social y luego les voy a mostrar una lista de lo que son series e indicadores que ustedes pueden encontrar en la página. Primeramente mencionarles que tenemos tres fuentes principales de información tradicional, que son las que ustedes van a encontrar en la página web. Tenemos los registros administrativos, que son esa información que son producidas por las instituciones como parte de su quehacer cotidiano y que a partir de un proceso de transformación se pueden constituir en registros estadísticos y extraer informaciones para generar bases de datos y permitir el cálculo de indicadores, la generación de cuadros y también el cruce de estas informaciones con datos de otras instituciones. Tenemos los que son los censos de población y vivienda, que son esos operativos que la mayoría de las personas conoce, que son estos operativos de carácter universal, donde se recoge información de manera exhaustiva de una población determinada, en este caso de la población dominicana y de las viviendas que están en el territorio nacional. Y tenemos las encuestas demográficas, las encuestas de salud y de manera particular lo que son las encuestas de hogar que entran dentro de estas encuestas que son demográficas. De esas fuentes de información vamos a estar
presentando sobre todo lo que son informaciones que vienen de registros administrativos de las diferentes instituciones que son productoras y mencionar que además de estas tres fuentes tradicionales, viene ganando mucho terreno lo que son otras fuentes de información que le llamamos fuentes no tradicionales. Estas fuentes no tradicionales pueden venir de imágenes, de sensores, de redes sociales y son fuentes de información que se vienen utilizando, pero todavía existe mucho camino por recorrer en el proceso de normar lo que es la utilización de estas fuentes de información. A diferencia de los registros, los censos y las encuestas, que son fuentes en algunos casos que datan de cientos de años de utilización, ya existe una normativa robusta en cuanto al manejo de esta información. Estas otras fuentes que vienen a llenar algunos vacíos de información existente todavía están en un proceso de maduración y se utilizan mucho en algunas temáticas sobre las cuales todavía no se dispone de tanta información como es el caso de las informaciones de las temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con datos ambientales y de cambio climático. En el caso de los datos ambientales, por ejemplo, se dice que son la cuarta ola del desarrollo de las estadísticas, cuando ya las estadísticas económicas y demográficas tienen todo un camino bastante arduo recorrido. No quiere decir que todavía no haya oportunidades y que tenemos que seguir avanzando en mejorar esas fuentes de información, pero son fuentes de información que ya tienen un cierto nivel de maduración. En cuanto a estas estadísticas que están publicadas en el portal de la ONE, por ponerle un ejemplo, les comento que en lo que tiene que ver con las estadísticas sociales, tenemos alrededor de 471 series. Imagínense las posibilidades que hay en el manejo de 471 series sobre diferentes temáticas que les voy a mencionar más adelante. Indicadores tenemos 165 y bases de datos tenemos unas 11 bases de datos. En cuanto a los datos demográficos, que son esos datos que van más referidos a lo que son la estructura y composición de la población, tenemos 363 series, un número menor de indicadores y cuatro bases de datos que son de manera puntual las bases de datos de las estadísticas vitales. Sin embargo, aquí no les estoy mencionando los que son las bases de datos de las encuestas de hogares, que son encuestas que se realizan con una periodicidad anual, y lo que son las bases de datos también de los censos de población y vivienda, que se realizan cada 10 años y que tenemos también disponible la base de datos del 2002 y del 2010. Si profundizáramos un poco en a qué se refieren esos indicadores y esas series, las bases de datos que les mencionaba que tenemos a disposición en tanto de sociales y de demográfica, les muestro esta matriz, que es la matriz con la que nosotros damos seguimiento. Y como pueden ver en esta matriz, tenemos un gran número de indicadores. En este momento estoy pasando lo que es los indicadores y, por ejemplo, en la parte de sociales, que no entré a detallarles cuáles son las temáticas que tenemos en sociales, les comento que en sociales tenemos todas esas estadísticas que nos permiten conocer el hombre, ¿verdad? En su relacionamiento, el hombre y la mujer en su relacionamiento con lo que es la sociedad, es decir, las personas en su relacionamiento en el ámbito social. En esta temática podemos tener informaciones, temáticas tan relevantes como seguridad y justicia. También podríamos mencionar cultura, educación, empleo, protección social, tecnología de la información, entre otras. Si profundizáramos en lo que tiene que ver con seguridad y justicia, aquí tenemos una serie de indicadores que son estándar. Por ejemplo, este indicador que es la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, es un indicador que nos permite conocer el nivel de seguridad de un país.
Es un indicador que como es una tasa, la tasa tienen como una de sus características que se refieren a un tiempo determinado y nos permiten conocer la cantidad de homicidios que han ocurrido en una determinada localidad en ese periodo de tiempo, pero que además son homicidios donde ha habido una intencionalidad de causar la muerte. Tenemos diferentes indicadores en materia de seguridad, pero de manera particular este indicador es con el que nos comparamos con otros países en materia de lo que es la seguridad. Otros indicadores que podemos mencionar tienen que ver con la tasa de suicidios, que debo mencionar que en nuestro país el tema de los suicidios es un tema importante. Nosotros tenemos una realidad en lo que tiene que ver con lo que son las muertes accidentales y violentas, y es que tenemos estadísticas que reflejan que tenemos un importante número de muertes accidentales y violentas si nos comparamos con otros países, y entre ellos los suicidios es uno de esos datos que reflejan que tenemos una realidad que tenemos que abordar. Una característica que podemos ver con estos indicadores es que un número importante de hombres jóvenes son los que mueren de manera violenta en el país, por suicidios, por homicidios y por supuesto algo que de hecho ustedes quizá ya están pensando, lo que tiene que ver con las muertes en accidentes de tránsito, que estamos en uno de los primeros lugares como país en materia de muertes y es una problemática que debe seguirse estudiando porque existen datos que realmente son alarmantes en lo que tiene que ver con las pérdidas de vidas jóvenes y productivas por estas muertes. Tenemos acá también las denuncias de violencia intrafamiliar, lesiones en accidente de tránsito, mortalidad por armas de fuego. Y así podríamos seguir mencionando algunos indicadores de lo que tiene que ver con la seguridad y la justicia. Mencionarle que de manera adicional, y no está en esta matriz, tenemos lo que son los indicadores de victimización. En el año 2022, en la oficina se realizó una encuesta en hogar que tuvo un módulo exclusivo sobre victimización. Y ahí se recogieron una serie de datos que reflejan cómo la población dominicana realmente percibe ciertos niveles de inseguridad y ha sido objeto también de robos, de atracos, y esa información también está puesta a disposición de los usuarios. Otras temáticas que les podría mencionar tienen que ver con el empleo. Para el empleo, que también es un aspecto social, la fuente fundamental que estamos utilizando en este momento es la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, que es una encuesta que realiza el Banco Central. Tenemos también información sobre seguridad social, eh, educación, que viene justamente de lo que son los registros administrativos del Ministerio de Educación y también de la MESID, algunos indicadores que tienen que ver con cobertura, con asistencia escolar. Y ahí podemos estudiar desde diferentes perspectivas, por ejemplo, lo que les decía en cuanto a la manera en que abordamos la temática, podríamos ver brecha por género, podríamos ver brechas territoriales también, que de esa manera nosotros vamos contribuyendo a conocer mejor las realidades y las problemáticas de estudio. Otros temas que podemos encontrar también en el ámbito social tienen que ver con la salud, por ejemplo, un indicador que es epidemiológico, la incidencia del dengue, los embarazos en adolescentes y partos, la razón médico paciente por el sector público y también algunas informaciones de carácter cultural. Es importante mencionar que toda esta producción estadística responde al criterio de relevancia vinculado a lo que son los instrumentos de planificación. Es decir, toda esta información que se está generando surge de una demanda de información y esta demanda son justamente los instrumentos de planificación nacional.
Si pasáramos ahora a lo que son algunas de los indicadores demográficos, tenemos el índice de masculinidad, que lo que nos permite es relacionar el número de hombres y mujeres en una sociedad determinada. En nuestro país este es un indicador que quizás eh, no muestra unos resultados que sean tan preocupantes porque existe un cierto balance en esta relación de masculinidad, pero en algunos países sí existen diferencias importantes porque han ocurrido pérdidas significativas, por ejemplo, de hombres, sobre todo en esos países donde hay conflictos bélicos o situaciones de mucha violencia. Tenemos las tasas de nacimientos, las tasas brutas de defunciones y otros indicadores que están vinculados a los tres componentes demográficos básicos, como son la mortalidad, la fecundidad y la migración, que es uno de los componentes de los cuales tenemos menor información disponible y es uno de los grandes retos en un país como nosotros. En cuanto a las series estadísticas, igual organizada de la misma forma, podemos encontrar información similar a que le mencionaba en los indicadores. Aquí la diferencia es que la serie te permite una visión en el tiempo de un fenómeno. Tenemos series estadísticas que pueden datar de más de 10 años, lo que nos permite dar una muy buena mirada de cómo ha evolucionado un fenómeno en el tiempo. Y vamos a encontrar, igual que como les mencionaba en el caso de los indicadores, que estas series estadísticas tienen también algunas informaciones que están cruzadas por variables fundamentales demográficas como el sexo, la edad y también a nivel territorial y otras características como la nacionalidad y otros temas que podrían ser relevantes. En materia de bases de datos, aquí los retos suelen ser mayores. La base de datos ciertamente son los que nos permiten hacer esos cruces de variables y estudiar en profundidad algunas de las temáticas, porque como investigador podemos jugar con los datos que tenemos. Pero ¿qué limitación tiene y por qué tenemos tan pocas bases de datos disponibles? Porque las bases de datos dependen justamente de que sean compartidos los datos a nivel de microdatos, es decir, a nivel de cada caso. Y usualmente las instituciones eh, suelen tener algunas reservas de compartir esta información tan granulada, pero no solamente por un tema de voluntad institucional. A veces la propia institución no dispone de la información con esa granularidad y con un nivel de calidad que permita ser compartida. Entonces, fundamentalmente tenemos las bases de datos de las muertes accidentales y violentas, que como pueden ver, ahogamiento, electrocuciones, homicidios, suicidios, accidente de tránsito, robo de arma, vehículos, lesiones, las bases de datos de las vitales, de los cuatro hechos, nacimiento, defunciones, matrimonio y divorcio, y otras bases de datos que son ya ambientales a las cuales no me voy a referir. Les voy a mostrar cuando concluyamos lo que es también los recursos que están disponibles en la página web, que son recursos automatizados, que son más amplios inclusive que lo que tiene esta base de datos. Unas pinceladas rápidas sobre algunos de estos temas en materia de estadística demográfica. Tenemos las estadísticas vitales, que les había mencionado, esos cuatro hechos principales, las estimaciones y proyecciones de población que nos permiten ver cuál es la perspectiva que se tiene de evolución de la población a futuro. Las estimaciones y proyecciones de población se hacen en periodos intercensales y las últimas que están disponibles son del año 2014 y llegan hasta el año 2100. Con eso podemos ver qué tamaño de población se espera que tengamos, cuál es la composición por sexo y cuál es la composición también por edad. Las estadísticas de migración tenemos muy poca información, hay algunas informaciones colgadas, pero sí mencionarles que tenemos una encuesta específica sobre migración que tiene una periodicidad quinquenal
y que se está en proceso de planificación para levantar la próxima encuesta. Se han realizado dos, la última en el año 2017 y prontamente se va a estar levantando esta encuesta que es bastante compleja por la temática como tal. Es el tema migratorio, no solamente en República Dominicana, el tema migratorio es un tema bastante complejo y que usualmente está en la palestra a nivel internacional. Otras estadísticas, infancia, adolescencia, que tiene que ver con lo que son ciclo de vida y sus particularidades, y algo que cada vez gana más relevancia y que como país deberíamos abordar, abocarnos a profundizar en este tema, tiene que ver con la familia y los hogares, porque se están produciendo algunas transformaciones en materia de lo que son el tamaño, la estructura de las familias y los hogares y lo que se está viendo en otros países y que a nosotros también nos va a tocar es que a futuro es muy posible que lo que es el apoyo horizontal, por ejemplo, de hermanos a hermanos, se vaya reduciendo. ¿Por qué? Porque se están reduciendo el tamaño de los hogares. Las parejas ahora pueden tener un solo hijo y ese es un hijo que en una etapa de la vida probablemente no va a tener otra persona de soporte. Entonces son temas muy importantes desde el punto de vista de política pública, así que los insto a que ojalá se interesen en estudiar en profundidad alguno de estos temas por sus implicaciones. En los registros vitales tenemos una serie desde el año 2021, todos los años la actualizamos. En materia de las de las estimaciones de proyección, no voy a entrar en cuáles son sus bondades, simplemente decir que toda planificación de Estado se basa en conocer la población a la cual se le va a prestar un servicio. Y esto pasa por conocer cuáles son las características de esta población. No es lo mismo prestar servicio a una población joven que a una población envejeciente. Una población joven requiere empleos, una población envejeciente requiere más temas de ocio, cuidado, salud. Entonces, para eso sirven las proyecciones de población, para hacer esa planificación a futuro, porque las decisiones en materia de política pública no se toman de un año para otro. Son cuestiones que se necesitan hasta una década para poder planificar y ejecutar políticas que puedan tener incidencia o mucho más tiempo. Porque recordemos, por ejemplo, nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue a 30 años, que están casi concluyendo y tendríamos que evaluar qué hemos logrado en materia de esa estrategia. En las estadísticas sociales, ya vimos cuáles son los temas. Estas son algunas publicaciones que tenemos. Estas son algunas de las instituciones productoras porque en materia de registros administrativos, la ONE no es productora primaria. Se sirve de lo que generan otras instituciones, que fue lo que les mencionaba, de lo que son los registros administrativos. Estas son algunas de las instituciones con las cuales tenemos vinculación y de las cuales publicamos algunas de las estadísticas. Y en materia ya de lo que es oferta estadística, aquí les tengo algunas publicaciones que hemos realizado y que realizamos periódicamente. Tenemos anuarios, compendios, tenemos también boletines, pero ¿qué característica tienen cada una de estas publicaciones? Que no son investigaciones. Son medios de difusión de información. En estas publicaciones ustedes pueden encontrar alguna descripción puntual sobre alguna de las temáticas, pero nosotros como oficina no nos abocamos al análisis de la problemática y a plantear algunas cuestiones que le corresponden más desde la academia, desde las sectoriales. Nosotros como oficina ponemos a disposición los datos. Entonces, aquí van a encontrar mucha información que permite describir la realidad, pero describirla de manera física, decir cuáles son sus características, no ahondar en las causas, en las relaciones, que es lo que ya le corresponderían a los investigadores desde el marco teórico y con la perspectiva que definan para el abordaje de cada una de estas realidades. Otras
otros tipos de instrumentos de difusión que vienen ganando muchísimo espacio porque los otros son documentos bastante amplios, de hasta 200 páginas, son las infografías. En la actualidad vivimos en el mundo de la inmediatez. Difícilmente una persona se va a poner a revisar un documento muy grande. Entonces, las infografías te permiten esas pinceladas sobre estos temas y si la persona tiene algún interés particular, entonces puede ya profundizar. Seguridad ciudadana, enfermedades transmisibles, museos, técnico profesional y una infografía sobre embarazo adolescente que de una u otra manera da seguimiento a este tema porque sale trimestralmente. Lamentablemente, como país, si bien es cierto que los embarazos en adolescentes se han ido reduciendo, todavía persisten y en realidad no debería existir en ningún embarazo adolescente en el país. em, Porque es un disruptor del desarrollo. Hay una ley que prohíbe las uniones tempranas y todas las consecuencias negativas que tiene el tema del embarazo en adolescentes. Sin embargo, todavía aparece. Entonces, infografías, por ejemplo, como los nombres más comunes, que eso viene de las estadísticas vitales y otras infografías como la ACTID con el tema de género. Y comentarles de manera jocosa que el tema de los nombres comunes fue uno de los que ganó mucha decisión generacional en los nombres que se están utilizando. Y esto responde a hallazgo del mapa de embarazo en adolescentes. Una rápida mirada a lo que es la página de la ONE, entrando directamente a lo que tiene que ver con datos y estadísticas. Ven que tenemos diferentes botones, pero en datos y estadísticas está organizado por temas demográficos, sociales, estadística económica, sociedad de la información, pero ahí también pueden encontrar las bases de datos, que como ven son todas las bases de datos que están disponibles y en alguno de los botones pueden encontrar más de una base de datos cuando son operaciones estadísticas que se han repetido. Los recursos digitales, atlas de género, Datacomex, el acceso a una de las encuestas, el mapa de embarazo que les mencioné, otros portales interactivos y Dominicana en Cifra, que es una publicación que se realiza desde hace varias décadas, que pasó de ser una publicación en papel a una publicación digital y ahora pasó a ser un tablero interactivo. Les invito a que sigan profundizando y que se familiaricen con la página y cualquier consulta que deseen hacer también le podemos apoyar desde la oficina. En un primer lugar, creo que han podido constatar que está disponible un volumen importante de datos, estadísticas e indicadores sobre diferentes temáticas. Quizás lo que falta es un poco más de difusión, pero con esta información estadística son muchas las posibilidades para el desarrollo de investigación desde el punto de vista académica. Recordemos que esta es información meramente descriptiva, son datos que se ponen a disposición, pero ya ustedes pueden desarrollar a partir de esta información modelos, establecer hipótesis y profundizar en función de los temas que definen. Muy importante, es responsabilidad del investigador conocer y analizar la fuente de datos que utiliza. ¿Cuál es el alcance de la fuente? ¿Cuáles son sus deficiencias? ¿Cuál es el nivel de representatividad que tienen los datos en el caso de las encuestas? ¿Y cuáles son los errores que están asociados a esa fuente de información? ¿Cuáles son las definiciones también que se han utilizado como en los instrumentos que a partir de los cuales se están captando la información? Recordemos que un mismo fenómeno puede ser definido de manera operacional de diferentes formas. Entonces debemos entender cuál es la definición también que se ha dado a esa variable como parte de su operacionalización.
toda problemática es susceptible de ser abordado desde diferentes enfoques. Que algo haya sido estudiado no quiere decir que no se puede abonar en la generación de nuevos conocimientos y eso lo veníamos mencionando desde la parte inicial. Y que la generación de conocimiento es un proceso acumulativo. Todo lo que nosotros hacemos puede abonar al cuerpo de conocimiento existente. Entonces, debemos considerar que en nuestra labor, si somos rigurosos, estamos aportando también en la generación del cuerpo de conocimiento. Con esto concluyo. Les invito a que sigan profundizando en conocer cuáles son las informaciones, los datos que están disponibles en la página de la ONE. Está el geoportal, están, como vieron, algunos recursos automatizados. Así que, por favor, utilicen todas esas informaciones y empecemos a generar mayor conocimiento con datos existentes. Muy bien, muchísimas gracias, Mildred, muchísimas gracias. Una presentación súper completa, muy buena. Algunas reflexiones vamos a agregar a través de conversación contigo. Para el público que está viendo este video, esta charla, es muy útil este tipo de presentaciones porque tratamos de vincular una actividad general académica con en mucho esfuerzo hacemos a través de estas charlas para traer a las aulas un pedacito de esa realidad que se ve fuera de las aulas y una parte primordial, una parte esencial de ella es mucho de la información con la que se trabaja. Y evidentemente que la información estadística juega un rol central en el quehacer de los estudiantes que van a aplicar todo esto. Están presentes personas que son estudiantes de economía y de ciencias económicas, pero también hay personas viendo este video que son de otras ciencias y de otros entornos. Así que por eso ha sido de mucha utilidad porque creo que genera una información muy útil para todo tipo de público. Incluso hacedores de política pública y analistas de otras esferas que no son las académicas per se. Entonces, yo tengo algunos apuntes que fui tomando y reflexiones que me gustaría escuchar tu punto de vista dentro de todo lo que dijiste. Uno, primero, destacar que en esta labor que tú nos describes, aquí hay algo como muy esencial que desde el punto de vista de la calidad de la información se da, y luego lo pude constatar cuando presentaste la matriz, principalmente por el gran peso que tienen los registros administrativos en, en el origen de esa fuente de datos, ¿verdad? Me gustaría saber de tu parte, teniendo tanta experiencia y tantos años trabajando con las instituciones, ¿cómo tú podrías como caracterizar, si pudiéramos como problematizar, caracterizando los principales problemas que presentan las instituciones? Eh, Así de memoria tal vez no lo puedes decir, pero si tuviera como que caracterizarlo, es decir, ¿a qué se enfrenta una institución que teniendo una labor está teniendo un rol que jugar en la producción de un dato, tiene esas dificultades para tener esa disponibilidad de información? Porque pareciera que es clave a la hora de luego tener la disponibilidad que ustedes presentan hoy día. Es muy clave que dentro de esa cadena, esa institución allá en el origen haya hecho su trabajo desde el punto de vista estadístico. Pero yo sé que se enfrentan retos, entonces, ¿cómo tú lo ves eso? ¿Cuáles serían? Gracias, Omar. Y bueno, en todo esto que tiene que ver con el ecosistema de datos y ese rol que tienen las instituciones como productora de los registros administrativos, de la información procedente de los registros administrativos, hay un elemento que es muy relevante y tiene que ver justamente con
cómo desde las instituciones se considera que la generación de información estadística es parte de su quehacer. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos instituciones que están abocados a responder a una serie de problemáticas que son parte de su sector. Sin embargo, como parte de ese accionar, tienen que generar informaciones que les ayuda en su gestión, pero que al mismo tiempo contribuyen a conocer cómo está la realidad en relación a ese tema en particular. Pero ¿qué ocurre? Que en el día a día la generación de estadísticas probablemente no sea una prioridad. Entonces tenemos instituciones que tienen grandes demandas, pero que probablemente o no tienen un área de estadística o si la tienen es un área muy pequeña, con mucha rotación de personal, con personal quizás no especializado y que tienen que realizar su labor compitiendo con otras demandas que no son necesariamente la generación de las estadísticas. Entonces entiendo que es una situación que parte del reconocimiento de la relevancia que tiene la generación de las estadísticas y su utilización, porque el reconocimiento de la relevancia parte de la utilización. Excelente, excelente. Mildred, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Mildred Martínez de, de los años de universitarios, ¿verdad? Y la traes al 2025 con la disponibilidad de información del 2025 y sabiendo que esa Mildred del futuro le va a interesar todo este mundo y va a ser investigadora y va a trabajar todos estos temas. Eh, ¿Qué recomendaciones tú le harías a ella en materia académica? Esa Mildred que se inicia en el mundo profesional y que es una estudiante meritoria y que está buscando información. ¿Qué consejos tú le dirías a nivel de hábitos y de aproximación a estos temas? ¿Cómo tú la aconsejarías? Bueno, sí, entiendo que desarrollar como esa actitud hacia la investigación y hacer uso de todos esos recursos que están disponibles. Te cuento que cuando me gradué de psicología, yo hice una tesis y generé mis propios datos, pero lo veo hacia atrás y entiendo que realmente fue un ejercicio que pudo ser mucho mejor si yo hubiese conocido de la existencia de algunos datos que estaban disponibles. Entonces, yo me instaría a desarrollar como esa visión de investigación, de búsqueda, de ser crítica, de profundizar, de ser más analítica. Entonces, eso es algo que lo he ido viendo a lo largo de mi quehacer profesional y que he visto que independientemente de que te dediques a la investigación, conocer sobre investigación y uso de datos siempre aporta, independientemente de la disciplina en la cual te desarrolles. Excelente. Pues bueno, una última pregunta, Mildred, y es desde el punto de vista ya sistémico, si ves en todo lo que explicas, y en toda el apoyo que puede recibir el estudiante el día de hoy está muy condicionado por la fortaleza institucional que tengan las instituciones de educación a las que ellas están adscritas, inscritos como estudiantes, le proveen recursos suficientes para ellos hacer sus investigaciones, además de orientación metodológica y investigativa. Entonces, ¿cuáles serían como tus recomendaciones para las instituciones aprovechar mejor de los recursos que se tienen? O sea, la vinculación academia, Estado y en una parte de la presentación nos explicaste la importancia que tiene que los temas sean de relevancia para la sociedad. Yo creo que esa es una bandera muy marcada por los sistemas de planificación y desarrollo de los países. Eh,
pero ahí hay un puente que no sé si lo ves posible de cerrar, posible de acercar entre las instituciones educativas y el Estado como proveedor de información. ¿Qué recomendaciones en ese sentido tendrías? Sí, ahí entiendo, Omar, que este tipo de intercambios es muy positivo, porque hay que acercar un poco más la academia a la realidad. Entendemos que las instituciones académicas tienen un rol. Sin embargo, este rol no puede ir divorciado de lo que es la realidad. Se han hecho discusiones de que si las carreras que estamos formando son las carreras que realmente se necesitan. Entonces, todo pasa por eso. Una academia activa inserta en una realidad que pueda pueda generar profesionales que se inserten en una sociedad y por lo tanto para eso también la academia tiene que estar conectada con cuáles son los temas que afectan a esa sociedad. Entonces, creo que desde la academia se debe fortalecer todo lo que tiene que ver con la investigación, porque además de todo es uno de los roles que está definido en las universidades. Entonces, a veces en algunos foros internacionales uno ve muchas exposiciones de universidades de otros países y tú dices República Dominicana y a veces recientemente estuve en un congreso y me quedé como con ese deseo de ver de algo de la República Dominicana. Entonces entiendo que la academia puede contribuir mucho a través de las áreas de investigación que tienen las universidades ya, motivar a la investigación, a esa investigación que no necesariamente tiene que ser aplicada, pero que puede contribuir grandemente para que también el estudiante, al concluir una carrera, sepan cuál es la sociedad en la que se está incorporando. Excelente, es así, es así. Ponemos nuestro granito de arena con este tipo de acercamiento con personas como tú, Mildred. Muchas gracias. Nuevamente, es un honor tenerte en las aulas académicas. Creo que es una información de mucho valor la que has compartido hoy, además de tus reflexiones, y lo hemos aprovechado al máximo. Así que, Mildred, eternamente agradecido y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.